Muy buenos días a todos los asistentes. A nombre de Grupo Pharma del Ecuador, quiero darles la más cordial bienvenida al webinar correspondiente al módulo 1. En esta ocasión vamos a tratar las novedades en el manejo de la presión arterial. Para el desarrollo de este módulo tenemos el gusto de poder contar con un docente de muy alta experiencia en el tema. Se trata del doctor Rubén Azañero Reina, de quien resumiré brevemente su currículum. El doctor Azañero es médico cardiólogo clínico de nacionalidad peruana, es magíster en docencia e investigación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. También es miembro activo de la Sociedad Peruana de Hipertensión Arterial y jefe de servicio de cardiología del Hospital Nacional 2 de Mayo. Con esta breve introducción, quiero dar paso al doctor Azañero para iniciar el webinar. Doctor Azañero, muy buenos días, lo escuchamos. Muy buenos días, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación para poder asistir a este tema tan interesante como es el manejo de la hipertensión arterial. No sé si se ve la pantalla, ¿sí? Perfecto. Vamos a hablar acerca de novedades y actualización en el manejo de la hipertensión arterial. Soy el doctor Rubén Azañero Reina, médico cardiólogo, jefe del servicio de cardiología del Hospital Nacional 2 de Mayo. Muy bien, como nosotros sabemos, las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte en el mundo. La Organización Mundial de la Salud nos reporta aproximadamente 18 millones de muertes al año producto de la enfermedad cardiovascular. De lo que la gente se muere en el mundo durante un año, aproximadamente la tercera parte son producto de enfermedades cardiovasculares y se estima que esa proyección siga creciendo con el paso de los años debido a la preponderancia, debido a la permanencia, debido al desarrollo de múltiples factores de riesgo. Por lo tanto, es importante que hayan nuevas estrategias terapéuticas para mejorar la prevención y evitar las muertes de tipo cardiovascular. Dentro de las patologías cardiovasculares, una de las más importantes es la hipertensión arterial, la cual es un importante problema de salud pública, como nosotros sabemos, y que puede afectar al 26% de la población mundial. En el año 2000 se estimaban que existían 1.000 millones de hipertensos en el mundo. Se estima que esta cifra crezca en un 60% para el año 2025, teniendo aproximadamente 1.600 millones de hipertensos, lo cual hace que haya un gasto importante sanitario en lo que respecta a su manejo, tanto directa como indirectamente. Como ustedes pueden ver, la hipertensión arterial es una patología de alta prevalencia, la cual con el paso de algunos años puede desarrollar el temido daño de órgano blanco. ¿Qué significa esto? La afectación de un órgano del cuerpo, específicamente después de haber sufrido los embates de una hipertensión que no ha sido controlada adecuadamente. El paciente puede tener un accidente cerebrovascular, puede desarrollar una retinopatía hipertensiva, puede desarrollar enfermedad arterial periférica, puede tener daño renal o puede desarrollar insuficiencia cardíaca o incluso infarto cardíaco. Para evitar precisamente estos problemas es que uno debe hacer un diagnóstico adecuado y un tratamiento con el objetivo de evitar que nuestro paciente se complique. La hipertensión arterial es una patología prevalente, sobre todo a medida que uno va avanzando en edad. Se estima que por encima de los 60 años, más del 50% de los pacientes de la población mundial sufriría de hipertensión arterial, y eso se ve sobre todo en las estadísticas de los países del primer mundo. La hipertensión arterial también es una patología que no respeta razas, como ustedes pueden ver, teniendo en consideración que la raza que más prevalencia de hipertensión arterial tiene es la raza negra, como ustedes pueden ver en los gráficos. El problema de la hipertensión arterial es que es una enfermedad que tiene poco control y las pobres tasas de control no son propias de nuestros países latinoamericanos. También se ven en países del primer mundo, como ustedes pueden apreciar en las gráficas. Vemos cómo probablemente Estados Unidos es uno de los países que mejor tasas de control tiene debido a las estrategias sanitarias que ha tomado para poder controlar eso. Pero desgraciadamente es una triste realidad en virtud de que la enfermedad, la hipertensión arterial, es una patología que tiene muchos factores para su desarrollo y por ende también es muy complicado su manejo.
Las personas tienen que tener un adecuado acceso a los medicamentos, tienen que tener un adecuado sistema de salud que hace que los medicamentos lleguen, tienen que tener una buena adherencia al tratamiento, tienen que tener un buen conocimiento de los fármacos y por ende son muchos los factores que contribuyen al pobre control de la hipertensión arterial. En lo que respecta a la evolución de la definición, podemos decir que desde hace muchos años, desde los años 60 para adelante, han habido numerosas investigaciones que estaban destinadas a poder definir exactamente cuál es la definición y a partir de qué cifras podemos decir que uno ya es hipertenso. Desde los años 90 para adelante se hablaba ya de una cifra mucho más regular, 140 la sistólica y 90 la diastólica para poder hacer el diagnóstico de esta hipertensión arterial, lo cual ha tenido algunos cambios de acuerdo a la última evidencia publicada tanto en guías americanas como guías europeas, como vamos a ver a continuación. Acá tenemos la última guía americana 2017 ACC-AHA, publicada el 13 de noviembre del 2017. Esta guía nos estableció un nuevo clasificación de hipertensión arterial, como nosotros vamos a ver. De acuerdo a lo que ya conocíamos anteriormente, esta guía refrenda que presión arterial normal es aquel que tiene la sistólica menos de 120 y la diastólica menos de 80. Elimina un término conocido anteriormente como prehipertensión y establece presión arterial elevada aquel que tiene la sistólica entre 120 y 129 y la diastólica menos de 80. Para esta guía americana, establece que hipertensión estadio 1 es aquel que tiene la sistólica entre 130 y 139 o la diastólica entre 80 y 89. Y establece que es hipertensión estadio 2 aquel que tiene la sistólica mayor o igual a 140 o la diastólica mayor o igual a 90. Lo que anteriormente se conocía como el inicio de la hipertensión arterial a partir de 140,90, esta guía ya la establece como hipertensión estadio 2, teniendo en consideración que hipertensión estadio 1 es la antigua llamada prehipertensión. Estos son los cambios novedosos que trae esta guía 2017 para hacer un manejo adecuado de la hipertensión arterial. Posteriormente, en agosto 24 del 2018, fue publicada la guía europea, Guía para el manejo de la hipertensión arterial. Esta guía europea establece un sistema de clasificación ya antiguo que veníamos manejando y lo refrenda una vez más. No establece un nuevo sistema de clasificación de hipertensión arterial como sí lo hace la guía americana anteriormente que hemos conversado. Establece esta guía europea que tenemos una presión arterial óptima cuando tenemos la sistólica menos de 120 y la diastólica menos de 80. Establece dos criterios de presión normal y presión normal alta. Vamos a hacer énfasis en la normal alta, que es la sistólica entre 130 y 139 y o la diastólica entre 85 y 89. Este criterio de presión normal alta se correlaciona con la hipertensión estadio 1 de la guía americana anteriormente mencionada. Para los europeos es hipertensión arterial a partir de 140,90, como ustedes pueden ver, y a partir de ahí establece incluso 3 grados de clasificación, grado 1, grado 2 y grado 3. Hace énfasis también en la hipertensión sistólica aislada, como ustedes pueden ver, cuando la sistólica es mayor o igual a 140 y cuando la diastólica es menor de 90. Entonces, para la guía europea es hipertensión a partir de 140,90 y para la guía americana es hipertensión a partir de 130,80. Esas son las diferencias entre una y otra guía. ¿Cómo hacemos para determinar los valores de presión arterial y que estos sean válidos para poder hacer el diagnóstico y el seguimiento de esta enfermedad? Tenemos distintos métodos: el tomar la presión arterial en la oficina, el tomar la presión arterial con dispositivos como el MAPA, que es un dispositivo que le colocamos al paciente con un brazalete que le permite medir la presión arterial durante 24 horas. Cada 15-20 minutos, cuando el paciente esté despierto, este aparato va a registrar la presión arterial y la va a guardar en su memoria. Y en la noche, cada hora, mientras el paciente está descansando, la máquina va a tomarle la presión arterial y la va a registrar dentro del aparato. Luego tenemos
la presión arterial en domicilio, también conocida como AMPA, en la cual el paciente tiene un dispositivo electrónico de toma de presión arterial, tiene que ser un dispositivo validado, tiene que ser un tensiómetro electrónico de brazalete, no debe ser un tensiómetro electrónico que va a la muñeca. Se mide la presión arterial en la mañana y en la noche durante una semana. Esos valores se llevan al médico, generalmente se desecha el primer día, se hace un promedio y así podemos obtener la presión arterial en domicilio, también conocida como AMPA. Como ustedes pueden ver, estas técnicas de medición son útiles. Nosotros como médicos practicamos la medición arterial en consultorio siguiendo una sistemática. También se puede obtener el monitoreo ambulatorio de la presión arterial MAPA, sobre todo para los hipertensos de bata blanca o para los hipertensos enmascarados. Te permite valorar la presión arterial en el día y el descenso normal de un 10 a un 20% que debe ocurrir en la noche, que se llama patrón Dipper normal. La automedición permite al paciente congraciarse con su enfermedad, permite al paciente tomar directamente muestras de presión arterial y también nos ayuda a mejorar la adhesión al tratamiento y evaluar la hipertensión de la bata blanca. En lo que respecta a la medición de presión arterial en consultorio, uno tiene que tener determinados parámetros que son muy importantes al momento de hacer el diagnóstico. El paciente, para empezar, el paciente tiene que estar sentado cómodamente en un lugar tranquilo, de preferencia haber descansado 5 o 10 minutos antes de la toma de la presión arterial. Se deben hacer registros de 3 mediciones separadas entre 1 a 2 minutos y solo deben repetirse cuando haya una diferencia significativa entre una medida y otra, más de 10 milímetros de mercurio. Generalmente se toman las 2 últimas medidas como las medidas más correctas. Pueden ser necesarias medidas adicionales siempre y cuando el paciente esté con algunos parámetros de inestabilidad, como por ejemplo arritmias, debido a que hay algunos aparatos que no permiten registrar adecuadamente las arritmias. Frente a eso, nosotros utilizamos el método auscultatorio manual. Tenemos que utilizar el manguito estándar para el grado de brazo que el paciente pueda tener. Si es un paciente delgado, utilizamos brazaletes más delgados. El brazalete promedio permite la medición de un paciente que tenga un ancho del brazo entre 24 a 35 centímetros. Más allá de eso, debemos utilizar un brazalete más ancho para poder hacer una medición real del valor de presión arterial que el paciente tenga. El paciente tiene que estar sentado en una silla, pies en el suelo, con la espalda y el brazo apoyados sobre el respaldo de la silla, elevando el brazo. De preferencia, el brazo tiene que estar sostenido sobre una mesa para evitar que la contracción muscular y el ejercicio isométrico puedan alterar los valores de presión arterial. Al utilizar el método osciloscópico que nosotros normalmente realizamos en el consultorio, tenemos que tomar el primer ruido de Korokov como la presión arterial sistólica y el quinto o la desaparición de los ruidos cardíacos, quinto ruido de Korokov, como la presión arterial diastólica. Eventualmente podemos tomar el cuarto ruido de Korokov cuando estos se mitigan o disminuyen de intensidad, cuando el paciente es muy añoso, cuando la paciente está embarazada, en algunos casos especiales. La medición debe ser, si es la primera vez, en ambos brazos y tener como referencia el brazo en el cual hemos encontrado el mayor valor de presión arterial. Y siempre con esta medición de presión arterial tenemos que hacer la palpación del pulso para poder descartar la presencia de arritmias que puedan concomitantemente estar presentes en el manejo de un paciente hipertenso. En virtud de ello, las guías europeas sobre todo han establecido valores normales de presión arterial tanto en el consultorio como en el MAPA o como en el domicilio. En el consultorio ya sabemos, de acuerdo a la guía europea, mayor o igual a 140,90, a la guía americana mayor o igual a 130,80. En lo que respecta al MAPA, monitoreo ambulatorio de la presión arterial, se considera hipertensión arterial aquel paciente que durante las 24 horas tiene una presión arterial sistólica mayor o igual a 130 o una presión arterial diastólica mayor o igual a 80. Y esto puede variar en el periodo diurno como en el periodo nocturno.
En el periodo diurno se considera hipertensión arterial en el mapa aquel paciente que tiene como promedio presión arterial sistólica mayor o igual a 135 y o la diastólica mayor o igual a 85. En la noche, cuando el paciente duerme con el MAP, se considera presión arterial sistólica elevada aquel paciente que tiene como promedio un valor de sistólica mayor o igual a 120 y o una diastólica mayor o igual a 70. A su vez, si nosotros utilizamos el AMPA, la medición domiciliaria de la presión arterial, acuérdense, se toma en la mañana, se toma en la noche durante una semana, se elimina el primer valor y se saca el promedio. Es presión arterial sistólica mayor o igual a 135 y o presión arterial diastólica elevada mayor o igual a 85 como parámetros para poder hacer diagnóstico de presión arterial en domicilio. El famoso AMPA. A ver, tenemos un pequeño problema técnico. Perfecto. Acá podemos ver que hay diferencias entre el MAPA y el AMPA. Hay ventajas y desventajas. Por ejemplo, el MAPA te permite evaluar hipertensión de bata blanca a aquel paciente que no es hipertenso, pero que al acudir al consultorio se le eleva la presión arterial. En lo que respecta al AMPA, podemos ver que eso también es posible. Es posible identificar con ambos métodos la hipertensión enmascarada. Como ustedes pueden ver, la hipertensión enmascarada es el paciente que viene al consultorio con valores de presión arterial normales, pero que en su vida cotidiana, en su trabajo, en su vida domiciliaria está con presión arterial elevada. Se estima que aproximadamente un 13 a un 15% de hipertensos tiene hipertensión enmascarada. El MAPA presenta mayor potencia pronóstica, mide presiones arteriales nocturnas. Una desventaja del AMPA es que el paciente no puede tomar la presión arterial cuando está descansando. El MAPA evalúa la presión arterial en situaciones cotidianas, cuando el paciente está trabajando, caminando, haciendo actividad. Eso no ocurre con el AMPA, con la medición domiciliaria. ¿Por qué? Porque el paciente tiene que estar tranquilo en reposo para hacerse el control adecuado de la presión arterial. Entonces, estas son algunas de las ventajas y de las desventajas que se pueden tener al comparar ambos métodos. ¿Cuál es la estrategia entonces destinada a detectar y diagnosticar la presión arterial y mejorar nuestro grado de certeza diagnóstica? Si un paciente tiene una presión arterial óptima menos de 120/80, las guías nos recomiendan hacer un seguimiento por lo menos cada 5 años. Si el paciente, de acuerdo a la guía europea, tiene una presión arterial normal, llámese sistólica entre 120 y 129 y diastólica entre 80 y 84, medir la presión arterial por lo menos cada 3 años. Si el paciente tiene una presión arterial normal alta, sistólica entre 130 y 139, diastólica entre 85 y 89, hay que considerar una hipertensión enmascarada en base a antecedentes. Uno le puede pedir un MAPA o un AMPA, medir la presión arterial por lo menos una vez al año, y si el paciente tiene riesgo cardiovascular elevado, sobre todo presencia de enfermedad coronaria, probablemente deba ir a tratamiento, como vamos a ver más adelante. Si un paciente ya está diagnosticado con hipertensión arterial, podemos utilizar métodos confirmatorios de este diagnóstico como el MAPA, el cual te permite evaluar los niveles de presión arterial tanto en el día como en la noche, el descenso normal de presión arterial que existe en la noche, y eventualmente te permite también dirigir el tratamiento una vez que este ya es dado. La evaluación clínica de los pacientes con hipertensión arterial empieza con una adecuada anamnesis. En esta adecuada anamnesis tenemos que tomar una historia personal y familiar directa del paciente, enfocándonos en patologías que pueden dar comorbilidad o factores de riesgo que pueden contribuir al desarrollo de hipertensión arterial, como nosotros podemos ver. Tenemos que registrar antecedentes y síntomas de daño de órgano blanco.
ver si el paciente ha tenido anteriormente derrame cerebral o conocido como enfermedad cerebral o ictus, o si el paciente ya tiene enfermedad renal, enfocándonos en signos y síntomas que pueden correlacionarse con un cuadro clínico diagnosticado previamente o no necesariamente. Si el paciente es un paciente joven con variaciones muy abigarradas de la presión arterial, uno lo que puede hacer es tratar de encontrar un antecedente posible de hipertensión arterial secundaria para poder hacer una valoración diagnóstica teniendo en consideración que la hipertensión arterial secundaria manejada tempranamente puede curar la hipertensión arterial en estos pacientes. Y también tenemos que tener un adecuado registro del tratamiento farmacológico si es un paciente que ya ha tenido tratamientos previos, cuál es el registro de fármacos que ha tomado, si los sigue tomando o no, si alguno de ellos que no toma, cuál fue el motivo por lo cual no los toma, y ver el grado de adherencia al tratamiento respectivo que el paciente puede haber tenido. A su vez, tenemos que hacer una exploración física adecuada que implique el peso, la talla, la circunferencia abdominal, examen neurológico. No tenemos que olvidarnos del famoso fondo de ojo para evaluar el grado de compromiso de disfunción endotelial que se puede evidenciar con este examen de fondo de ojo que muchas veces hemos olvidado. La palpación y la auscultación del corazón, de las arterias carótidas, de las arterias periféricas, y la comparación de la presión arterial entre un brazo y otro. Dicho sea de paso, si uno sospecha hipertensión arterial secundaria, tendríamos que hacer exámenes mucho más especiales para poder enfocarnos en el diagnóstico de esta hipertensión arterial secundaria. ¿Cuáles son las pruebas sistemáticas que uno debe evaluar en un paciente hipertenso? Un paciente hipertenso, sobre todo que llega por primera vez a nuestro consultorio, tenemos que hacerle un registro adecuado de pruebas de laboratorio que incluyan hemoglobina, hematocrito, glucosa, hemoglobina glicosilada, perfil lipídico completo que incluya colesterol y triglicéridos con las respectivas fracciones, niveles de potasio y de sodio, ácido úrico sanguíneo, creatinina y tasa de filtración glomerular, pruebas de función hepática, análisis completo de orina y un electrocardiograma de 12 derivaciones. Esas son las pruebas rutinarias mínimas que uno debe pedir a un paciente que ingresa por primera vez. A partir de ahí, si uno sospecha que tu paciente puede estar complicado o puede tener daño de órgano blanco causado por la hipertensión arterial, uno puede pedir exámenes mucho más especializados, como por ejemplo exámenes de depuración de creatinina, exámenes que te permitan evaluar la tasa de filtración glomerular, fondo de ojo. El ecocardiograma es un examen que se puede pedir, aunque es controversial, de rutina. Uno debe ser un poco más asertivo en los diagnósticos y pedirlo en caso sea absolutamente necesario, sobre todo para valorar la hipertrofia ventricular izquierda, teniendo en consideración que el electrocardiograma tiene una sensibilidad relativa del 40%. Podemos pedir una ecografía carotidia cuando sospechemos que hay una placa de ateroma que puede comprometer sobre todo el sistema nervioso central, ecografías abdominales y estudio Doppler, por ejemplo, si sospechamos de una estenosis de las arterias renales, de un aneurisma, de una aorta abdominal, etc. Algunos exámenes que no están del todo validados, pero que pueden ser pedidos por el especialista, velocidad de onda de pulso, el índice tobillo-brazo, pruebas de función cognitiva o pruebas de imagen cerebral, las cuales poco a poco pueden ir tomando vigencia en virtud de que uno puede sospechar de daño de órgano blanco. ¿Cómo es el esquema de inicio de un tratamiento para la hipertensión arterial? Tenemos el esquema de inicio de tratamiento antihipertensivo dado por los europeos y el esquema de inicio de tratamiento hipertensivo dado por la guía americana. Ahorita vamos a hablar del grado de tratamiento antihipertensivo dado por los europeos. Para los europeos, los que tienen la presión arterial normal alta, no diagnóstico de hipertensión arterial, presión arterial normal alta, cambios en el estilo de vida y considera tratamiento farmacológico para este estadio, pacientes que tienen muy alto riesgo y enfermedad cardiovascular. Sobre todo los pacientes que tienen enfermedad coronaria. Entonces, para estos pacientes, presión arterial normal alta, que no son diagnosticados como hipertensión arterial, consideran el tratamiento farmacológico siempre y cuando sean pacientes de alto riesgo, especialmente enfermedad coronaria. Para el grado 1, cambios en el estilo de vida y tratamiento farmacológico con controles cada 3 o 6 meses.
Para el grado 2, definitivamente cambios en el estilo de vida y tratamiento farmacológico inmediato y controles cada 3 meses y así sucesivamente. ¿Qué es lo que nos evidencia la guía americana? La guía americana nos dice, acuérdense, hipertensión estadio 1, la sistólica entre 130 y 139, o la diastólica entre 80 y 89, a ese grupo de pacientes hipertensión estadio 1 tenemos que hacerle un score de riesgo cardiovascular. Si el score de riesgo cardiovascular estimado a 10 años supera el 10%, de acuerdo a una calculadora de riesgo que nos ofrece esta guía, estos pacientes sí van a tratamiento farmacológico. Pero si estos hipertensos estadio 1 no tienen ese score de riesgo cardiovascular superior al 10%, estos pacientes no irían a tratamiento farmacológico y optaríamos por los cambios en el estilo de vida. Si ustedes ven esta guía con respecto a la guía europea, esta hipertensión estadio 1 sería para la guía europea la presión normal alta. En esta guía americana recomienda hipertensión estadio 1, el manejo farmacológico para pacientes de alto riesgo. La guía europea, que era la presión arterial normal alta, también hace el manejo en pacientes de alto riesgo. Si bien es cierto, tienen distinto nombre, en estos niveles de presión arterial, ambas guías recomiendan el manejo farmacológico para los hipertensos de alto riesgo. ¿Qué duda cabe? Para los hipertensos estadio 2, la guía americana recomienda inicio farmacológico y control en 1 mes y sus respectivos controles médicos dependiendo de cómo vaya con el tratamiento. El tratamiento de la hipertensión arterial empieza con modificaciones en el estilo de vida. Eso es algo que muchas veces los médicos poco practicamos y que a veces también dejamos de recomendar a nuestros pacientes. En este gráfico, que fue publicado hace muchos años, el 7º reporte Joint National Committee, ya por el 2003, nos hablaba de la importancia de las modificaciones en el estilo de vida y cómo éstas tenían impacto en la reducción de cifras de presión arterial sistólica. El bajar de peso, el tener una buena dieta, el reducir el sodio en nuestra dieta, el tener una actividad física rutinaria adecuada, llámese 30 minutos, 5 de 7 días de la semana, por lo menos caminar, consumo moderado de alcohol. Miren cómo las modificaciones en el estilo de vida nos complementan el manejo de la hipertensión arterial y sobre todo en estadios iniciales incluso se puede intentar estas modificaciones en el estilo de vida con el objetivo de controlar la hipertensión arterial. Las guías europeas nos recomiendan utilizar 5 grupos farmacológicos para el manejo de la hipertensión arterial. Las guías americanas nos recomiendan 4 grupos farmacológicos como droga de primera línea. La guía europea establece los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina y ECAS, los bloqueadores de receptor de angiotensina, los BRAS, los beta bloqueadores, los bloqueadores de canales de calcio y los diuréticos tiacídicos o tipo tiacídicos. La guía americana quita al beta bloqueador como droga de primera línea para el manejo de hipertensión arterial en base a cierta evidencia negativa que hubo con un ensayo clínico en el cual se comparó al atenolol con el losartán, ¿ok? Pero atenolol definitivamente no es un buen referente o no es el estandarte de los beta bloqueadores. Es por eso que las guías europeas establecen los 5 grupos farmacológicos, incluyendo a los beta bloqueadores, debido a su eficacia, debido a su comprobación en distintos ensayos en los cuales se evaluaba eventos cardiovasculares y a su amplia equivalencia en reducción de morbo y mortalidad. Por lo tanto, la guía europea, a diferencia de la americana, recomienda los 5 grupos farmacológicos. Entonces, ahí tenemos los 5 grupos farmacológicos recomendados por la guía europea. Ya saben que la americana no recomienda el beta bloqueador como droga de primera línea. Hay una incongruencia en estas 2 guías. Aquí vemos el tratamiento farmacológico, el cual puede empezar con diuréticos, ¿ok? De preferencia utilizamos los diuréticos tiacídicos. Los diuréticos tiacídicos tenemos la clortalidona, la hidroclorotiacida, la indapamida y otros más. Tenemos los diuréticos de ASA que pueden ser utilizados eventualmente en algún momento. No se recomienda utilizar esto de manera permanente. Y los diuréticos ahorradores de potasio, como la espironolactona, sobre todo en pacientes que son hipertensos refractarios a tratamiento común. Dentro de los beta bloqueadores tenemos beta bloqueadores de primera, segunda y tercera generación con marcadas diferencias entre unos y otros.
Dentro de los bloqueadores de canales de calcio tenemos bloqueadores de canales de calcio dihidropiridínicos, que son los que más comúnmente vamos a utilizar en el manejo de la hipertensión arterial, sobre todo los de larga acción. Y tenemos los bloqueadores de canales de calcio no dihidropiridínicos, con efecto cronotropo negativo, como el verapamilo o el diltiazem. Los fármacos que son más antiguos y de repente uno de los más usados en el manejo de la hipertensión arterial son los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, y otro grupo farmacológico que ha venido en los años 90 son los bloqueadores de receptor de angiotensina, con algunas diferencias entre ellos, como nosotros vamos a ver. Pues bien, hablar de los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina nos lleva a remontarnos a los años 80, en lo cual estos fármacos fueron publicados con su evidencia por primera vez. Inhiben la enzima convertidora de angiotensina, evitan que se forme la angiotensina 2. Como nosotros sabemos, la angiotensina 2 es un fármaco que va a actuar elevando la presión arterial, que va a actuar reteniendo sodio y agua mediante la estimulación de la aldosterona y que puede de alguna u otra manera activar el sistema simpático. Acá podemos ver cómo el estímulo de la angiotensina 2 sobre el receptor AT1 produce vasoconstricción, retención de sodio, activación del sistema nervioso simpático, inflamación, activación de la aldosterona con la probable retención de sodio y agua, entre otras. Acá tenemos los inhibidores ECA clásicos, captopril, enalapril, cilazapril, quinapril. La diferencia está en el número de tabletas que un paciente puede tomar. Uno normalmente conoce el captopril y el enalapril. El captopril se puede utilizar de 2 a 3 veces al día, el enalapril de 1 a 2 veces al día. Tenemos otros fármacos como el quinapril, el trandolapril, el lisinopril, el ramipril o el benacepril, los cuales sí son inhibidores ECA que se pueden utilizar una vez al día. ¿Cuáles son los efectos adversos de los inhibidores ECA? Definitivamente el efecto adverso colateral más frecuente es la tos, la cual se puede presentar en algunos reportes entre un 5 y un 15%, y en otras latitudes se puede presentar incluso hasta en un 40%. Ese es el problema con el uso de los famosos inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Hay mucha evidencia en este sentido. Digamos que el gold estándar o el YECA top es el ramipril, que en el ensayo clínico HOP disminuyó puntos importantes de morbilidad y mortalidad cardiovascular. Ahí tenemos alguna evidencia del ensayo clínico HOP, en el cual ustedes pueden ver cómo el ramipril demostró reducción de puntos duros, ACV, infarto, muerte por causas cardiovasculares y desenlace de puntos combinados. Los inhibidores ECA tuvieron bastante evidencia en años previos, en ensayos clínicos, solos versus placebo o combinados con otros fármacos, como por ejemplo en el ensayo ALHAT, que vamos a ver más adelante. Luego tenemos los bloqueadores de receptor de angiotensina. Los bloqueadores de receptor de angiotensina son fármacos que vinieron a instalarse de los años 90 para adelante. Conocidos son losartán, candesartán, valsartán, telmisartán, olmesartán, entre otros. La mayoría de ellos pueden darse cada 24 horas, lo cual asegura mayor adherencia al tratamiento. De repente, losartán y valsartán, dependiendo de la dosis, también necesitan darse cada 12 horas. Y ahí la diferencia. Mientras más tabletas, menos adherencia al tratamiento. Los inhibidores de la angiotensina 2 bloquean el receptor AT1, evitando que la angiotensina 2 llegue a ese receptor, produciendo de esta manera vasodilatación indirecta, porque la angiotensina 2 pasaría a estimular el receptor AT2. Acá podemos ver cómo el evitar el bloqueo del receptor AT1, evitamos la vasoconstricción, y posteriormente la angiotensina 2, al no interactuar con el receptor AT1, va a actuar sobre el receptor AT2, produciendo la famosa vasodilatación. Este es el efecto de los bloqueadores de receptores de angiotensina. Acá tenemos el ensayo clínico LIFE, que ya comenté anteriormente, que comparó losartán con atenolol, que le dio mucha mayor eficacia en reducción de puntos duros al losartán versus el atenolol. En virtud de este ensayo clínico, la guía americana no considera los beta bloqueadores como droga de primera línea, pero hay que tener en consideración, como les mencioné, que atenolol no es precisamente la mejor droga del grupo de los beta bloqueadores.
Luego tenemos los bloqueadores de canales de calcio, que son un grupo farmacológico bastante bueno. El mecanismo de acción es que inhiben la entrada de calcio a través de los canales L a las células musculares lisas. De esa manera se produce vasodilatación y relajación. Los dihidropidínicos que normalmente conocemos son el nifedipino, el amlodipino y el felodipino. Si es el nifedipino, tiene que ser nifedipino de larga acción. El de corta acción ya no se utiliza en el manejo de la hipertensión arterial. Y dentro de los no dihidropidínicos tenemos el verapamilo y el diltiazem, que a diferencia de los anteriores, tienen efecto cromotropo y dromotropo negativo. Acá tenemos la evidencia y se ha visto en numerosos ensayos clínicos cómo los bloqueadores de canales de calcio reducen eventos cardiovasculares, similar probablemente a otras drogas. No recomiendan su uso rutinario, por ejemplo, en pacientes con insuficiencia cardíaca. Los efectos adversos de los bloqueadores de canales de calcio, sofocos, cefalea, palpitaciones, tener en consideración que uno de los efectos adversos más común, más frecuente y más vigente es el famoso edema malleolar, el edema de miembros inferiores. Eso es algo muy común con los bloqueadores de canales de calcio, sobre todo en pacientes adultos mayores con presencia de varices. Para evitar muchas veces este edema malleolar producto de la vasodilatación arterial, que es muy fuerte, producida por los bloqueadores de canales de calcio, es que precisamente se da esta droga de repente en horas de la noche o se combina con otras drogas, llámese inhibidor ECA o bloqueador de receptor de angiotensina, que producen más vasodilatación venosa. Eso nivela la presión dentro del lecho capilar y evita que se extravase fluido originando los edemas. Una estrategia entonces para evitar los edemas es dar un tratamiento combinado o a determinadas horas de la noche. Otro grupo farmacológico muy bueno, bastante interesante para el manejo de la hipertensión arterial son los diuréticos. Los diuréticos tienen el mecanismo de acción que inhiben la reabsorción de sodio y agua a nivel de los túbulos renales. Tenemos distintos grupos de diuréticos, los diuréticos de asa que hacen ese efecto a nivel del asa de Henle, los diuréticos tiazídicos o tipo tiazídicos que actúan a nivel del túbulo contorneado distal, y los diuréticos ahorradores de potasio que inhiben la reabsorción en el túbulo contorneado distal y el colector, como ustedes pueden ver. Entonces tenemos los diuréticos tiazídicos. Vamos a hablar acerca de ellos, puesto que estos son los que han sido probados y se ha demostrado que tienen reducción de morbimortalidad en manejo de pacientes con hipertensión arterial. Podemos tener a la hidroclorotiazida a dosis de 12.5 25 miligramos. Tenemos la clortalidona a dosis de 12.5 50 miligramos para el manejo de hipertensión arterial. También tenemos indapamida, dosis de 1.5 a 2.5 miligramos, el cual ha tenido evidencia sobre todo en pacientes adultos mayores, más indicado para ese tipo de pacientes. Otros diuréticos tiazídicos, las cuales no están muy disponibles en el comercio, de repente en nuestros países no existen mucho, a diferencia de los otros que ya hemos mencionado. La base para dar uso de diuréticos, sobre todo tiazídicos, en el manejo de la hipertensión arterial tiene muchos años. Un ensayo clínico muy importante publicado el año 2000 fue el ensayo clínico ALHAT, que evaluó reducción de puntos duros cardiovasculares comparados con un diurético tiazídico clortalidona versus un bloqueador de canal de calcio muy bueno como el amlodipino y versus un inhibidor ECA también muy bueno como el lisinopril. Y en lo que respecta a reducción de puntos duros de mortalidad, podemos ver que los tres grupos farmacológicos tuvieron similar efecto. ¿Dónde es que hubo diferencias? En las conclusiones podemos ver que ni el amlodipino ni el lisinopril fueron superiores a la clortalidona en prevención de eventos coronarios mayores o en aumento de supervivencia global. Clortalidona, si bien es cierto, fue similar a amlodipino en el conjunto de prevención de eventos cardiovasculares, fue superior a amlodipino en lo que respecta a prevención de insuficiencia cardíaca. Ya sabemos que el amlodipino no es una droga que se recomienda en el manejo de la insuficiencia cardíaca. Clortalidona fue superior al lisinopril en prevención de eventos cardiovasculares agregados, especialmente ictus, falla cardíaca, angina y revascularización coronaria. Y otro fármaco que se evaluó también fue la osazocina, fue un alfa bloqueante, que actualmente ya sabemos que no es droga de primera línea para el manejo de hipertensión arterial. De acuerdo a este ensayo clínico, las guías americanas recomendaron que debido a la superioridad de los diuréticos en la prevención de una o más formas mayores de enfermedad cardiovascular y sobre todo a su bajo costo,
deberían ser medicamentos útiles de primera línea en el manejo de la hipertensión arterial, lo cual ya se usa desde el 7º reporte en la guía que fue publicada hace algunos años del 2003 y que se mantiene en las guías americanas actuales. Por lo tanto, podemos decir que los diuréticos han sido la piedra angular en el manejo de tratamiento hipertensivo desde su introducción allá por los años 60. Su eficacia ha sido demostrada en ensayos clínicos como el ensayo clínico ANHAT, del cual hemos hablado ya anteriormente, y posteriormente confirmada en ensayos clínicos randomizados y muchos metaanálisis. Se ha visto en muchos ensayos clínicos que la clortalidona produce mayor reducción de eventos cardiovasculares respecto a la hidroclorotiazida. ¿En virtud de qué? Hay muchos factores que podrían explicar eso. La clortalidona tiene mucha más potencia para reducir la presión arterial que la hidroclorotiazida. Tiene una vida media un poco más larga que la hidroclorotiazida. Reduce la presión arterial, sobre todo en la noche, y parece proferir mayor protección cardiovascular. ¿Debido a qué? Debido a la que la clortalidona tiene efectos pleiotrópicos, como menor agregabilidad plaquetaria, menor permeabilidad vascular y menor estrés oxidativos, diferenciándose a la cabeza, pues, del grupo de los diuréticos. Como pueden ver, tenemos una muy buena droga ahí. ¿Cuáles son los efectos adversos de los diuréticos? Algunos que otros que estamos aquí mencionando en los gráficos. En algunos pacientes pueden producir intolerancia a la glucosa y en algunos pacientes puede alterar el perfil lipídico. Eso es lo que tenemos que cuidar. Si tenemos un paciente con probable síndrome metabólico, hay que tener cuidado de no dar esta droga porque puede producir intolerancia a la glucosa. Los beta bloqueadores son el último grupo farmacológico, ya dijimos, no es droga de primera línea para los americanos, sí es droga de primera línea para los europeos. Bloquean los receptores beta adrenérgicos, lo cual hace que se reduzca la contractibilidad miocárdica y la frecuencia cardíaca. Tienen efecto antiarrítmico y antiisquémico comprobado. Actúan bloqueando los receptores beta 1, beta 2 y beta 3 en mayor medida. ¿Ok? Eso tenemos que tenerlo en consideración para su uso. No todos los beta bloqueadores bloquean selectivamente los receptores beta, como vamos a ver a continuación. El efecto del beta bloqueo es bastante bueno en el cronotropismo, dromotropismo, antiarrítmico, tiene efecto inotropo negativo y antiisquémico. Agentes de primera generación, tenemos el clásico propanolol. Agentes de segunda generación, que bloquean selectivamente el receptor beta 1, atenolol, el cual es pobre en ese sentido, a medida que aumentamos la dosis ya pierde esa selectividad, y algunos mejores como el metoprolol o el bisoprolol. Y agentes de tercera generación que tienen no solamente beta bloqueo, sino también tienen efecto alfa como el carvedilol, el labetalol, o tienen efecto vasodilatador como el nebivolol. Acá tenemos los de primera, segunda y tercera generación que ya hemos mencionado. Los agentes de primera generación, el propanolol, se toman varias dosis, no es muy útil, están relegados de repente para el manejo de palpitaciones o taquicardia en pacientes con hipertiroidismo. Los de segunda generación sí se utilizan mejor, sobre todo porque tienen larga acción, como ustedes pueden ver, y los de tercera generación que tienen una recomendación adicional en las guías en lo que respecta a su uso, sobre todo por el efecto vasodilatador. Las contraindicaciones de los beta bloqueadores, hay que tener mucho cuidado: bradicardia grave, bloqueo AV de alto grado, shock cardiogénico, falla cardíaca no tratada. ¿Ok? Finalmente, lo que las guías nos dicen es que podemos utilizar un tratamiento combinado. ¿Qué es lo que nos recomiendan las guías? Combinar un YECA y un ARA2 con un diurético tiazídico. Y eso es una combinación bastante útil y bastante buena. O combinar un YECA o un ARA2 con un calcio antagonista. Esas son las recomendaciones de primera línea que nos pueden recomendar las guías. Otra recomendación bastante interesante, miren, nuevamente aparecen los diuréticos tiazídicos y estos se pueden combinar con un beta bloqueador. Sí tener cuidado de no utilizar en pacientes gorditos, de repente con síndrome metabólico, pero es una combinación plausible. Y a partir de ahí uno puede hacer combinación con distintos grupos farmacológicos, tanto como sea necesario para poder hacer control adecuado de la presión arterial. Lo que las guías nos remarcan de una manera muy evidente, sí, es que no debemos combinar un YECA y un ARA2, porque eso aumenta terriblemente la mortalidad. Fue publicado en el 2008 en el ensayo clínico Ontario. La guía europea hace una modificación interesante en lo que respecta al manejo de hipertensión arterial.
Ya dijimos que para la guía europea no hay drogas de primera línea y establece que el manejo inicial de un paciente hipertenso debe ser un manejo con drogas combinadas, no con monoterapia. Establece y remarca que debe ser el tratamiento combinado. La monoterapia es solamente para algunos casos, como vamos a ver. Entonces, si tenemos un paciente hipertenso no complicado, sin indicaciones específicas, la guía europea recomienda ya dar un tratamiento combinado de un YECA o un ARA2 con un calcio antagonista o con un diurético. Y esto como terapia inicial de combinación dual. ¿De preferencia en qué? De preferencia en una sola tableta, es lo que nos recomienda la guía europea. La monoterapia nos dice de que puede ser dado en hipertensos estadio 1 de bajo riesgo, mayor o igual a 80 años, pacientes frágiles o dependientes. Si después de un mes no podemos controlar la presión arterial con este tratamiento, podemos agregar un tercer fármaco, YECA-WARA2 más calcio antagonista más diurético, como ustedes pueden ver, ¿ok? De preferencia en un solo comprimido, es lo que nos dice la guía. Y si con eso, después de un mes, no podemos controlar el tratamiento teniendo tres fármacos, sobre todo, a dosis plena, estos tres fármacos nos pueden ayudar a controlar la presión arterial. ¿Qué es lo que nos dice la guía? ¿Qué es lo que nos dice la guía? La guía nos dice de que podamos adicionar un cuarto fármaco, como la espironolactona, un diurético o un alfa o un beta bloqueador. Eso es lo que nos dice la guía, ¿ok? Considerar referir a un especialista si es que no podemos obtener un adecuado control de la presión arterial. Nos dice también la guía que el beta bloqueador puede ser utilizado en cualquier paso siempre y cuando existe indicación específica, sea paciente falla cardíaca, angina postinfarto, fibrilación auricular o mujer joven con plan de gestación. Sí, las guías europeas también son más específicas en ciertos grados de comorbilidad para la hipertensión arterial. Si tenemos un hipertenso con enfermedad coronaria, le da especial énfasis a la combinación de un YECA-WARA2 con beta bloqueador o bloqueador de canal de calcio, inclusive también un diurético, y señala más o menos los pasos similares a las combinaciones que hemos visto anteriormente en paciente hipertenso sin indicación específica. Si el paciente es hipertenso y tiene insuficiencia renal, la guía nos da énfasis al YECA o el ARA2, al bloqueador de canal de calcio y al diurético, sobre todo al diurético tiazídico. Teniendo en consideración que si la depuración de creatinina baja por debajo de 30, ya no tendríamos chance de utilizar un diurético tiazídico, sino también podríamos utilizar un diurético de ASA, teniendo en consideración los siguientes pasos tan parecidos a los que hemos conversado anteriormente en los pacientes hipertensos sin indicación específica. Cuando el paciente es hipertenso y tiene insuficiencia cardíaca, baja fracción de eyección, la guía nos recomienda tratamiento con YECA o ARA2, un diurético, o puede ser diurético de ASA si el paciente está descompensado, y un beta bloqueador, sobre todo selectivo. Si con eso no controla, se puede adicionar un antagonista de aldosterona, como por ejemplo la espironolactona o la eplerenona, que también reduce morbimortalidad en falla cardíaca, como nosotros podemos ver. En lo que respecta a la hipertensión y la fibrilación auricular, tiene que estar incluido dentro de su manejo un beta bloqueador o un bloqueador de canal de calcio no dihidropidínico. Ahí el consenso es tratar de hacer control tanto de la presión arterial como de la frecuencia cardíaca. Finalmente, ¿cuáles son los objetivos a ser alcanzados durante el manejo de la hipertensión arterial? ¿A qué cifras tenemos que llevar a nuestros pacientes hipertensos para decir que nuestros pacientes hipertensos están adecuadamente controlados? Prácticamente las guías europeas recomiendan llevar a menos de 130 de sistólica y menos de 80 la diastólica para decir que nuestro paciente está controlado. Nos recomienda, sí, tener cuidado de no reducir a menos de 120 la presión arterial sistólica en prácticamente todos los grupos de comorbilidad de hipertensión arterial. No así de repente con el paciente con insuficiencia renal, pero por lo regla general, tratar de no bajar menos de 120 en lo que respecta al manejo general del hipertenso.
A diferencia de que si el hipertenso es muy añoso, más de 80 años, un buen control de la presión arterial sistólica sería que el paciente esté entre 130 y 140, teniendo en consideración si el paciente va a tolerar estar en ese rango de milímetros de mercurio y no hace síntomas de hipotensión ortostática. La guía americana también nos señala, por regla general, tener el control, tener como meta o como objetivo menos de 130,80 para decir que su paciente está adecuadamente controlado. Ver que el paciente tolere esos niveles de presión arterial, no haga síntomas de hipotensión ortostática, y de esa manera podemos ayudar a que nuestro paciente tenga un mejor control de la presión arterial y por ende evite las tan negativas complicaciones de un paciente hipertenso no controlado, sobre todo los famosos daños de órgano blanco. Muy bien, eso es todo lo que les quería comentar en esta pequeña charla de hipertensión arterial. Como ustedes pueden ver, el manejo de esta enfermedad es bastante interesante, bastante amplio. Tenemos que muchas veces hacer un manejo individualizado, pero la evidencia nos señala cuáles son los mejores fármacos para poder iniciar tratamiento en estos grupos de pacientes que de preferencia tienen que tener un control adecuado de la presión arterial y con eso ya estamos ganando bastante. Muchas gracias. Si tienen alguna pregunta, por favor, pasamos a la discusión. Muchas gracias, doctora Señero. Bueno, si tienen alguna pregunta, por favor, el doctor está dispuesto a responder cualquier duda. Muchísimas gracias. Bien, tenemos una pregunta. Dice, buen día. ¿Qué equipo se recomienda para realizar el AMPA, marca, modelo, validado para Latinoamérica? Bien, hay un poco de controversia en ese sentido. Podemos decir que hay muchos equipos disponibles en el mercado para hacer control de presión arterial. La Sociedad Británica de Hipertensión fue la que mejor estudió estos dispositivos para hacer un control adecuado de la presión arterial, sobre todo en el AMPA, en el monitoreo domiciliario de la presión arterial. Esta Sociedad Británica de Hipertensión lo que nos ayudó a determinar es que los aparatos tensiómetros digitales de brazalete son los fármacos indicados y validados para hacer el control de la presión arterial. No se deben utilizar los dispositivos de muñeca, no se deben, algunos he visto que incluso son tensiómetros que van al dedo, como los saturómetros que normalmente uno utiliza. Tampoco se deben utilizar, si bien es cierto son más prácticos, son más bonitos, nos señalan cierta modernidad, no siempre son lo mejor. Entonces, los tensiómetros brazalete, ¿ok?, son los mejores. Dentro de los tensiómetros de brazalete hay dos tipos. Hay uno donde uno aprieta un botón y te registra la presión arterial, y hay otro en el cual el paciente tiene que insuflar la bombilla. Dentro de esos dos recomiendan el que uno tiene que presionar el botón y no el que tiene que insuflar la bombilla, porque nos dicen que incluso estos tensiómetros en los cuales uno insufla la bombilla se le puede elevar la presión arterial. Dentro de las marcas registradas, bueno, hay algunas en el mercado como la marca Omron o Welch-Allyn, que son las que están adecuadamente validadas y probadas. Pero ya ustedes saben, estos son los dispositivos que uno debe conseguir o uno debe usar y que están adecuadamente validados para hacer un adecuado control domiciliario de la presión arterial, hacer que el paciente tenga mucha mayor adherencia al tratamiento, tenga mucho mayor control de la presión arterial y de vez en cuando alguno que otro paciente nervioso nos esté llamando para decirnos las cifras que ha encontrado. Perfecto, doctor. Muchas gracias. La segunda pregunta que tenemos sería, ¿cuándo utilizar polipíldora, las siglas IECA, antiagregante y polipermeante? ¿Prevención primaria o secundaria? Bueno, muy interesante su pregunta. La polipíldora era, bueno, fue estudiada hace muchísimos años, desde la época de los 80 y los 90 ya se hablaba de polipíldora. Se hablaba de ver cuáles son los componentes necesarios que iban a estar dentro de la polipíldora. Un antihipertensivo, un antiplaquetario, se hablaba de una estatina y un beta bloqueador.
Posteriormente el antihipertensivo varió, hablaban de un inhibidor ECA, hablaban de un diurético tiacídico, y la polipíldora ha sufrido cambios con el paso del tiempo. Era una estrategia en esos casos de prevención primaria para pacientes con múltiples factores de riesgo y para evitar que el paciente llegue a complicarse y a tener un problema de daño de órgano blanco, dicho sea de paso. Han sido estudiadas en numerosos sitios, sobre todo en Europa, los británicos, ha sido estudiada en ciertas colonias del África, porque hay mucho paciente hipertenso en el África. Y la última evidencia que tenemos de polipíldora data de hace algunos escasos 2 años. El profesor Valentín Fuster nos evidenció un antihipertensivo, una estatina y un antiplaquetario. En poblaciones de alto riesgo de prevención primaria parece que tiene alguna evidencia. Se puede seguir evaluando en poblaciones más grandes, en poblaciones diversas, no solamente en la población aria, indoeuropea, sino también en población asiática, en población africana y en población latina. Como ustedes pueden ver, los distintos tipos de población tienen distintas variabilidades, distintas fisiopatologías, y siempre sería bueno hacer la comprobación en distintas regiones. Es una propuesta todavía promisoria, pero muy interesante, sobre todo de manejo poblacional y sobre todo porque son medicamentos probablemente buenos y baratos que a futuro nos van a dar mayores datos interesantes. Perfecto, doctor, muchas gracias. Bien, el doctor Javier Ramos nos dice, buenos días, muchas gracias por tan brillante exposición. Mi pregunta es, ¿cuál sería la limitante para poder cambiar a un paciente que está con hidroclorothiazida hacia clortalidona, visto que es más efectiva y más segura? Gracias. Sí, bueno, no habría ninguna limitante en realidad. Podemos remarcar diferencias entre uno y otro fármaco. La principal evidencia para demostrar que estos fármacos eran drogas de primera línea y reducían eventos duros de mortalidad fue el ensayo clínico ALHAT, en el cual el diurético tiacídico se comparó con fármacos muy buenos como el lisinopril, como el amlodipino y como la doxazosina, que son puntales de referencia dentro de sus grupos farmacológicos, y demostró ser tan buen reductor de mortalidad como cada uno de ellos. ¿Ok? ¿Hubieron diferencias? Sí, diferencias en prevención de ictus, sobre todo respecto a muchos fármacos como el lisinopril, o respecto a reducción de insuficiencia cardíaca cuando se comparó con el amlodipino, fue superior el diurético tiacídico. ¿Ok? Pero ¿cuál fue el diurético tiacídico que hizo esa demostración en el ensayo clínico ALHAT? Ese diurético fue la clortalidona, no fue la hidroclorotiazida. Se extrapola que la hidroclorotiazida, como también es un fármaco que pertenece al mismo grupo farmacológico, tendría los mismos beneficios. Se extrapola, se dice, puede darse, ¿ok? Pero en realidad el fármaco que fue estudiado en este gran ensayo clínico ALHAT, que fue la base de recomendación del manejo de farmacológico de la guía americana ya por el 2003, definitivamente fue la clortalidona. Clortalidona tiene marcadas diferencias. Es mucho más potente e incluso doblando las dosis de la hidroclorotiazida no llega a la potencia de la dosis más baja de la clortalidona, lo cual puede ser deleterio el de subir mucho la dosis porque puede potenciar o aparición de efectos adversos. La clortalidona también, aparte, se ha visto en algunos ensayos clínicos cómo reduce mejor los eventos cardiovasculares que la hidroclorotiazida. Se puede explicar de diversas formas, a su vez también porque tiene mayor índice valle-pico que la hidroclorotiazida, o sea, dura más tiempo en sangre. Y otra cosa también que debemos remarcar es que la clortalidona tiene efectos pleiotrópicos muy interesantes que también pueden hacer marcada la diferencia frente a la hidroclorotiazida. Yo particularmente, si tuviera que elegir entre un diurético tiacídico, frente a la mayor evidencia usaría la clortalidona, lógicamente con los adecuados controles que debe tener todo paciente que está en manejo de hipertensión arterial. Perfecto, doctor, muchas gracias. Tenemos otra pregunta, dice, doctor, si la CTDN como diurético es muy superior a la HCTZ en el manejo de la hipertensión arterial, ¿cuál puede ser el motivo que aún se sigue usando en mayor proporción la HCTZ?
Bueno, probablemente a la disponibilidad que hay en algunos países, ¿no? Bueno, yo sé que probablemente en Ecuador hay mucha clortalidona, pero por ejemplo aquí en mi país, en Perú, no hay clortalidona y eso es un derrotero para nosotros. No tenemos un amplio vademecum para poder hacer el manejo de esta muy buena droga. Es la disponibilidad, probablemente, uno. Y dos, el grado de asociación. Probablemente hay más asociaciones de la hidroclorotiazida con otras drogas combinadas que con la clortalidona. Por ahí podría darse la explicación de eso, ¿no? Pero definitivamente ustedes han visto a nivel de la evidencia y de lo que hemos presentado, como la clortalidona tiene un poquito de marcadas diferencias con respecto a la hidroclorotiazida. Bien, doctor. Otra pregunta, por favor. Sería, combinación de antihipertensivos para el tratamiento de pacientes que no hacen caso a un solo fármaco. Por ejemplo, paciente que recibe losartán 100 miligramos en la mañana y noche amlodipino y persiste presión arterial 180/130. Bueno, se pueden pensar muchas cosas en ese grupo de pacientes. La guía recomienda que cuando uno utiliza un tratamiento combinado con dos drogas, después de haber utilizado ese tratamiento durante un mes y no se logra tener cifras por debajo de 130/80, debíamos adicionar una tercera droga. En este caso, lo que debemos adicionar es un diurético, de preferencia que sea diurético tiazídico. Definitivamente el diurético tiazídico que más potencia ha presentado para bajar la presión, sobre todo a este paciente que está a estos niveles, es la clortalidona. Una vez que tenemos un tratamiento triple asociado para controlar la presión arterial y eso no ha podido conseguirse hasta dentro de un mes, lo que se puede adicionar es una cuarta droga, que puede ser un alfa o beta bloqueador, ¿ok? Que puede ser un antagonista de aldosterona, la espironolactona. Para hacer eso hay que tener mucho cuidado con la tasa de filtración glomerular y con los niveles de potasio. Hay que tener un adecuado control del paciente para ver que no vayamos a alterar su medio interno, sobre todo al momento de adicionar estas drogas. Un principio básico de la medicina es primum non nocere, primero no hacer daño. Entonces, cuando uno va a agregar estas drogas que pueden alterar sobre todo el potasio, uno tiene que evaluar que esto esté bien en su paciente para que pueda hacer el agregado. Si es que con estas 4 drogas uno no consigue controlar la presión arterial, debe ser referido al paciente a un especialista para que se estudie. Si un paciente con varias drogas no controla la presión arterial y es relativamente joven, se debe echar uno a buscar hipertensión arterial secundaria. Y dependiendo de los hallazgos en el examen físico que uno pueda tener, uno puede orientar hacia dónde tiene que hacer la búsqueda de ese grado de hipertensión arterial secundaria. Pero es poco frecuente tener pacientes así. Lo regular es que los pacientes logren controlar con 2 o máximo 3 drogas. Cuando ocurre lo opuesto, cuando no tenemos esos tipos de pacientes, pues hay que optimizar otros aspectos más. Entre ellos, el ver que el paciente esté haciendo cumplimiento de la toma de medicamento, o sea, el ver que el paciente tenga una buena adherencia. Muchas veces el paciente viene a nuestro consultorio y en realidad no tiene el control de la presión arterial porque no cumple con el tratamiento. O también puede ser un paciente con efecto de bata blanca. Frente a eso se le puede hacer un mapa, monitoreo ambulatorio de la presión arterial para ver exactamente la variabilidad de la presión arterial a lo largo del día y también en la noche. Estos son algunos de los aspectos que se pueden variar dentro de la individualidad de cada paciente que no controla adecuadamente la presión arterial. Bien, doctor, muchas gracias. Otra pregunta que tienen los doctores participantes dice, ¿a qué hora del día es más recomendable administrar bloqueadores de los canales de calcio, como la amlodipina? Bueno, por regla general, normalmente los antihipertensivos deben tomarse en las primeras horas de la mañana, debido a la fisiología del cuerpo humano. Cuando uno se despierta, de acuerdo al ritmo circadiano, se activa el sistema nervioso simpático, lo cual hace que en las primeras horas de la mañana hay una subida brusca tanto de la presión arterial como de la frecuencia cardíaca.
Es por eso que la mayoría de guías recomiendan utilizar el medicamento de los antihipertensivos en las primeras horas de la mañana, sea cual sea el fármaco antihipertensivo. Ahora, esa puede tener variabilidades, eso puede variar individualmente de cada hipertenso. Por ejemplo, si tengo un hipertenso al cual yo le hago el mapa y veo que tiene mayor elevación de la presión arterial en horario nocturno, entonces frente a ese caso voy a tener que pasar el tratamiento para la noche o agregar una dosis más en la noche para hacer un control adecuado. Por regla general se dice que deben ser entonces el manejo en las primeras horas de la mañana. Con respecto al bloqueador de canal de calcio, algunas veces este produce edemas en los miembros inferiores, edema maliorar. Entonces, al momento que uno lo da en la mañana y el paciente cuando se pone de pie se incorpora para hacer sus actividades rutinarias, debido a la gravedad, el edema se hace mucho más evidente. Para paliar un poquito el edema producido por el bloqueador de canal de calcio, algunos médicos recomiendan, de manera empírica, no de manera formal, dar el medicamento en horario de la noche. ¿Por qué? Porque en la noche uno después de ingerir sus alimentos va a descansar, ya se pone en posición horizontal, hay menos efecto de gravedad y por ende menor producción de edemas. Eso ya es parte del estado del arte del manejo de la hipertensión arterial. Eso ya va a depender de la individualidad de cada persona o de cada paciente. Otra forma de poder disminuir los edemas que puede producir la toma de amlodipino en las primeras horas de la mañana es combinarlo. Combinarlo con un YECA o combinarlo con un bloqueador de receptor de angiotensina. Así de esa manera se disminuiría la producción de los edemas tan molestosos que a veces pueden presentarse, sobre todo en los pacientes adultos mayores. Gracias, doctor. Otra pregunta dice, ¿el losartán se diferencia del resto de las siglas ARA-I por tener efecto úrico-súrico? Es la pregunta de uno de los doctores. Sí, es cierto. Losartán, a diferencia de los otros antagonistas de receptores de angiotensina, tiene un efecto úrico-súrico que prácticamente es propio de esta droga. Se ha visto que este efecto uricosúrico tiene algún grado de validez y se ha demostrado en los ensayos clínicos, pero no se ha visto de manera general que este efecto uricosúrico extra que tiene el losartán tenga impacto en la morbimortalidad, sino que simplemente se puede acomodar de repente a cierto grupo de pacientes que además tienen también gota asociada. Lógicamente no es un tratamiento específico para tratar la gota. Se puede utilizar, como digo, como acompañante de un paciente hipertenso con gota. El paciente hipertenso con gota no debe tomar su tratamiento específico para la gota, pero como le digo, no tiene mayor relevancia ese aspecto. Bien, doctor. Continuamos con otra pregunta. Dice, buenos días, tengo una paciente con insuficiencia cardíaca congestiva. Solo toma losartán de 100 miligramos diario y se mantiene en presiones de 125/80. ¿Por cuál hipertensivo debería cambiar? Gracias. Para empezar, la insuficiencia cardíaca es un manejo muy especial. Se debe iniciar el tratamiento de la insuficiencia cardíaca con inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Si el paciente que está tomando inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina no logra controlar los síntomas de la insuficiencia cardíaca, se puede optar el cambio por bloqueadores de receptor de angiotensina. Pero en realidad la primera indicación es inhibidor ECA. Si una vez que el paciente, estando con YECA o ARA2, además de un beta bloqueador selectivo, no logra mejorar la insuficiencia cardíaca, el paciente se le puede adicionar un tercer fármaco, que es el antagonista de aldosterona. Si uno va a introducir un antagonista de aldosterona que tiene estudios de reducción de morbimortalidad en falla cardíaca, lo cual es muy bueno, se debe evaluar primero la función renal y el potasio, ¿ok? También, lógicamente, los niveles de presión arterial sistólica, porque te la puede bajar mucho. Una vez dado ese tratamiento triple en insuficiencia cardíaca, sobre todo con baja fracción de eyección, y el paciente no mejora, tienes alternativas, que sería reemplazar al YECA o al ARA2 por una droga que se llama sacubitrilo valsartán, que es un inhibidor de la neprilicina asociado a un ARA2 que ha demostrado también en ensayos clínicos últimos
reducción de morbimortalidad incluso superior a los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Hay alternativas, ¿no? Si tu paciente con falla cardíaca, baja fracción de eyección, estando con beta bloqueadores, no disminuye la frecuencia cardíaca a menos de 70 latidos por minuto, podemos adicionar ivabradina. Si además tu paciente ensancha el QRS con un QRS más allá de 130 milisegundos, se puede optar también por una terapia de resincronización. Son algunas de las alternativas que se pueden optar para poder hacer el manejo de estos fármacos. Pero yo le digo, como droga de primera elección, antes de probar con un losartán, tiene que uno utilizar un inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina. Si el paciente, por A o B motivo, no puede tomar inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina porque no lo tolera, ahí recién la opción es el ARA2, pero solamente Perfecto, doctor. losartán, Muchas gracias. Y bueno, ya valsartán. tenemos la última pregunta de la doctora Julia Bernal. Ella dice, en pacientes que toman losartán 500 miligramos, pero que se descontrola el estrés o exceso de trabajo, ¿qué se recomendaría? ¿Agregar otra droga antihipertensiva o tal vez relajantes musculares o ansiolíticos? Muy interesante pregunta. Ahí entra el estado del arte en el manejo de la hipertensión arterial. Uno podría optar por, viendo que tu paciente no controla la presión arterial por estrés, usar fármacos ansiolíticos para mejorar ese aspecto y posteriormente hacerle un mapa y ver si ya controló. Si con eso no se puede conseguir el control de este paciente, uno puede introducir de repente un beta bloqueador, que es justamente para pacientes jóvenes adrenérgicos, una indicación específica que te puede ayudar a controlar la hipertensión arterial en ese aspecto. Ya entra el estado del arte, uno puede optar por una u otra posición o de repente incluso hasta las dos posiciones. El objetivo es controlar la hipertensión arterial y evitar que su paciente se deteriore. Muy bien, muchas gracias, doctor Rubén. La verdad estamos muy complacidos con esta exposición que usted nos comparte, con todo el conocimiento que usted tiene. Con esto quiero dar las gracias a todos los asistentes y bueno, nos veremos en una próxima ocasión en el segundo módulo. Muchísimas gracias, doctora Señor. Muchas gracias. Buenos días.